Gabriel Reyes es el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Tiene en sus manos un imperio clandestino valorado en cientos de millones de dólares. Orquesta negocios de los que la policía nunca encuentra pruebas y hace que incluso el mundo del hampa de la costa este se lo piense dos veces en cuanto oye su nombre. Pero durante los últimos 3 años, este hombre de 37 años no ha sentido más que un vacío total. Desde que su esposa Catherine, conocida por todos como Kate, murió en un atentado con coche bomba dirigido a él, Gabriel se ha encerrado en una mansión de 3,000 metros cuadrados en los exclusivos suburbios de Chicago. Trabaja día y noche, se reúne con sus hombres, firma contratos millonarios, pero todo le parece una máquina que funciona por pura inercia. No está viviendo, solo existe, evitando cualquier cosa que pueda traerle recuerdos de la mujer a la que amó más que a nadie en su vida. Hasta que un día nota algo extraño en Scarlett, su tranquila ama de llaves. Scarlett Moore, de 27 años, lleva 5 años trabajando en la mansión. Fue contratada por Kate hace años. Ahora, Scarlett era el último vínculo vivo que conectaba a Gabriel con su difunta esposa. Durante todos esos años, Scarlett había hecho su trabajo en silencio, casi invisible dentro de una casa tan grande. Pero últimamente, algo había cambiado. Estaba embarazada y se notaba mucho. Sin embargo, en los 5 años que llevaba trabajando allí, nunca había mencionado a nadie en la mansión que tuviera marido, novio o cualquier otro hombre. Gabriel comienza a observarla más de cerca. Se da cuenta de cómo intenta ocultar sus náuseas matutinas, cómo su uniforme le queda cada vez más ajustado en la cintura y cómo siempre evita levantar objetos pesados. Sus manos tiemblan cada vez que él pasa a su lado. Sus ojos nunca se atreven a mirar a los suyos. Hay momentos en los que parece que quiere decir algo, pero luego se traga las palabras. ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Quién es el padre del niño que lleva en su vientre? ¿Y por qué sigue trabajando en lugar de pedir la baja por maternidad como haría cualquier mujer normal? Un viernes por la tarde, cuando Scarlett sale de la mansión con su vieja bolsa negra y su familiar uniforme, Gabriel hace algo que no ha hecho en 3 años. La sigue, pero no en su lujoso Bentley, ni con una escolta de coches como solía hacer. Conduce un discreto sedán negro, mantiene una distancia prudencial y sigue el autobús que Scarlett toma todos los días. No entiende qué le impulsa a hacerlo. Quizás sea la curiosidad que le ha estado carcomiendo durante semanas. Quizás sea la soledad que finalmente le ha hecho preocuparse por alguien fuera de sí mismo. O quizás sea una extraña intuición que no puede explicar. El autobús la lleva a un barrio pobre de clase trabajadora en las afueras de Chicago. Un lugar en el que un jefe de la mafia como Gabriel nunca ha puesto un pie. Un paisaje de edificios de apartamentos en ruinas, escaleras oscuras, olor a humedad y el sonido de niños llorando en algún lugar lejano. Y lo que descubre después no solo hace que el jefe de la mafia más frío de Chicago rompa a llorar. Cambia su vida para siempre. Si estás listo para esta historia, déjame un comentario y dime desde dónde estás viendo este video. No olvides darle a me gusta para apoyar el canal y compartir este video con tus conocidos a los que les gustan las historias emotivas. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. Gabriel esperó unos minutos antes de entrar en el edificio de apartamentos. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie le prestaba atención, y luego empujó la oxidada puerta de hierro y entró. El hedor a humedad le golpeó directamente en la cara. Las paredes estaban manchadas con marcas de agua. La pintura se desprendía en grandes trozos, y una débil luz parpadeante en el techo titilaba como si fuera a apagarse en cualquier momento. Gabriel nunca había puesto un pie en un lugar como este en toda su vida. Había crecido en una familia mafiosa, había vivido en mansiones desde niño y de adulto había tomado las riendas de todo un imperio. Su mundo eran las fiestas millonarias, las negociaciones en salas VIP y los vuelos privados a Europa. Y este lugar, al que su ama de llaves regresaba cada día después de salir de su finca, era un mundo completamente diferente. Empezó a subir las escaleras. Cada escalón crujía bajo sus pies como si protestara por su presencia. Primera planta, segunda planta, tercera planta. Gabriel mantuvo la respiración constante, tratando de no hacer ruido. No sabía lo que estaba buscando, pero algo le empujaba a seguir adelante. Un vago instinto que no podía nombrar. Cuando llegó al 4.º piso, se detuvo.
El pasillo era estrecho y oscuro, con una sola bombilla tenue parpadeando al final. Había 3 puertas, y había visto tras cuál había desaparecido Scarlett. El último apartamento al final del pasillo, una vieja puerta de madera con una capa de pintura azul descolorida por el paso del tiempo. Gabriel se acercó, con pasos ligeros, como si se estuviera acercando a un objetivo peligroso. Y entonces lo oyó. Una voz surgió del interior del apartamento. La voz de un niño, clara, emocionada. «Mamá, has llegado a casa». Gabriel se quedó completamente inmóvil. Todo su cuerpo pareció congelarse en el sitio. Su corazón dio un vuelco y luego comenzó a latir con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. ¿Qué acababa de oír? «Mamá, Scarlett tiene un hijo». A continuación se oyó la voz de Scarlett, cálida y suave como nunca la había oído en los 5 años que llevaba trabajando para él. «Sí, estoy en casa, cariño». «¿Te has portado bien hoy? ¿Has comido ya?» Se oyó la risa de un niño brillante como campanas de viento. Gabriel seguía allí de pie, con la espalda apoyada en la fría pared del pasillo, incapaz de moverse. Scarlett tenía un hijo del que nunca había hablado. En los 5 años que llevaba trabajando en la mansión, nunca había mencionado que tenía familia, que tenía un hijo, que alguien la esperaba en casa. Todas las mañanas venía a trabajar, limpiaba en silencio, cocinaba en silencio y desaparecía en silencio por la noche. Y él, su jefe, nunca se había molestado en preguntar, nunca se había preocupado, nunca la había visto como un ser humano con una vida más allá de las puertas de la mansión. Ahora, de pie en el oscuro pasillo de ese edificio de apartamentos baratos, Gabriel se dio cuenta de que no sabía nada sobre la mujer que había estado a su lado durante 5 años. Tenía un hijo, estaba embarazada del segundo y lo había ocultado todo. ¿Por qué? La pregunta se le metió en la cabeza como un torbellino. ¿Por qué tenía que ocultarlo? ¿Por qué nunca lo había mencionado? Y, sobre todo, ¿qué edad tenía el niño que estaba dentro de ese apartamento? Gabriel intentó calcularlo. Scarlett había trabajado para él durante 5 años. Si la noche que había olvidado había ocurrido justo antes de su larga ausencia 5 años atrás, tenía mucho sentido que el niño tuviera ahora 4 años. Hace 5 años, cuando Kate aún vivía, cuando le habían dicho que su esposa no podía tener hijos, cuando se había emborrachado tanto que no recordaba nada. A la mañana siguiente, un pensamiento horrible comenzó a tomar forma en la mente de Gabriel. Un pensamiento que no se atrevía a pensar, pero que seguía creciendo, creciendo, como la oscuridad que se traga la luz. Y justo entonces, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Scarlett estaba en la puerta, con la mano aún agarrada al pomo. Estaba a punto de salir, tal vez para sacar la basura o coger algo, pero toda intención se disolvió en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Gabriel. Su rostro pasó de la sorpresa al horror absoluto en un abrir y cerrar de ojos. La sangre se le escapó del rostro, convirtiendo su piel, ya pálida por el insomnio y el embarazo, en algo parecido al papel. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de miedo, de confusión y de algo que se parecía dolorosamente a la culpa. «Señor, señor Reyes». Su voz temblaba, y eso era todo lo que podía decir. Pero Gabriel no la miró. Su mirada se había fijado en el niño pequeño, aferrado a la pierna de su madre, que miraba al desconocido con la inocente curiosidad de un niño. El niño tenía unos 4 años y llevaba un pijama azul estampado con superhéroes. Su pelo negro estaba revuelto, como si acabara de despertarse. Y cuando el niño levantó la cara para mirar a Gabriel, el mundo del jefe de la mafia se derrumbó. Ojos negros como la tinta, no marrones, ni avellana como los de la mayoría de los niños, sino negros puros, profundos e infinitos, exactamente del mismo color que Gabriel veía todos los días en el espejo. Los rasgos del niño aún eran suaves, con mejillas redondas y la plenitud de la infancia. Sin embargo, ya comenzaban a surgir líneas más marcadas. Una barbilla ligeramente cuadrada, una nariz recta y la forma en que el niño inclinaba la cabeza mientras estudiaba algo con curiosidad, igual que hacía Gabriel cuando pensaba. Kate solía burlarse de él por ese hábito. Decía que parecía un cachorro tratando de entender el lenguaje humano. Y ahora el niño que tenía delante hacía exactamente lo mismo. «Mamá, ¿quién es este hombre?». La voz del niño era clara, inocente, ajena a que su sencilla pregunta acababa de desgarrar el corazón del hombre que tenía delante.
Gabriel no respondió. No podía. Sentía la garganta oprimida, cada palabra atrapada en su interior. Se limitó a quedarse allí de pie, mirando al niño, recorriendo con la mirada cada detalle de ese pequeño rostro, como si buscara un defecto, alguna prueba de que se equivocaba. Pero cuanto más lo miraba, más se veía a sí mismo en esos ojos negros, en esa barbilla cuadrada, en la forma en que el niño mantenía la espalda recta, seguro de sí mismo, incluso frente a un extraño. El tiempo parecía haberse detenido. El pasillo oscuro, el olor a moho, el murmullo de la televisión del apartamento de al lado. Todo desapareció. Solo estaban Gabriel, Scarlett y el niño. Tres personas de pie en una estrecha puerta, guardando un secreto que había permanecido oculto durante 4 años. Ethan, entra, cariño. La voz de Scarlett era áspera, casi suplicante. Empujó suavemente al niño hacia adentro, pero Ethan se volvió para mirar a Gabriel con abierta curiosidad. Ethan. El niño se llamaba Ethan. Gabriel grabó ese nombre en su mente como si lo tallara en piedra. Cuando el niño finalmente desapareció tras la puerta, Scarlett y Gabriel se miraron en silencio. Ella no huyó. Sabía que no tenía a dónde huir. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas, pero no emitió ningún sonido. Simplemente se quedó allí, con ambas manos rodeando su vientre embarazado, como si buscara protección, esperando la tormenta que sabía que se avecinaba. Ese niño, Gabriel finalmente habló, su voz era baja y áspera, cada palabra salía de su garganta a la fuerza. ¿Cuántos años tiene? Scarlett cerró los ojos, las lágrimas seguían cayendo, y cuando volvió a abrirlos, contenían 4 años de sufrimiento, 4 años de secretismo, 4 años de cargar con todo ella sola. 4, susurró. Ethan tiene 4 años. La respuesta, aunque Gabriel ya la sabía, le golpeó como un martillo. 4 años, hace 5 años, la noche en que se emborrachó hasta perder el sentido y no recordaba nada a la mañana siguiente. Todo encajó como las piezas de un rompecabezas que nunca había querido ver. Scarlett respiró hondo, tratando de calmarse, aunque todo su cuerpo temblaba. Dio un paso atrás, abrió más la puerta y habló en voz baja, casi un susurro. Por favor, entra. Gabriel cruzó el umbral como un sonámbulo. Ya no era el poderoso jefe de la mafia, ya no era el hombre que controlaba todo un imperio clandestino. En ese momento, era simplemente un hombre que acababa de descubrir una verdad que podía cambiar su vida por completo. El apartamento era tan pequeño que Gabriel podía abarcarlo con una sola mirada. Una sala de estar combinada con una cocina, una puerta que daba a un dormitorio y otra puerta que probablemente era el baño. El espacio total era probablemente inferior a 40 metros cuadrados, más pequeño que el baño de su mansión. Pero lo que llamó la atención de Gabriel no fue el tamaño reducido, fue la limpieza. Todo en el apartamento era viejo. Un sofá de tela desgastado en una esquina, una mesa de madera cubierta de arañazos, una pequeña nevera que zumbaba como si estuviera a punto de morir. Sin embargo, todo había sido cuidadosamente limpiado y ordenado. Ni una mota de polvo, ni una mancha en ninguna parte. Era el hogar de una mujer acostumbrada a limpiar. Una mujer que lo había convertido en un instinto, y por todas las paredes había dibujos infantiles, garabatos con lápices de colores, dibujos de casas, dibujos de árboles, un hijo sonriente, una mujer con el pelo largo cogida de la mano de un niño pequeño. Gabriel se quedó mirando esos dibujos y sintió que se le encogía el corazón, como si alguien se lo estuviera apretando. Esa era la vida de su hijo. Durante 4 años, mientras él vivía en una mansión de 3.000 metros cuadrados con docenas de sirvientes, su hijo había estado creciendo en este apartamento de 40 metros. Mientras él firmaba contratos millonarios, su hijo dibujaba con lápices de colores baratos y los pegaba con cinta adhesiva a las paredes manchadas. Ethan, ve a tu habitación y juega con tus juguetes. Vale. Mamá tiene que hablar con nuestro invitado. La voz de Scarlett era suave, pero temblaba mientras le hablaba al niño. Ethan miró a su madre, luego a Gabriel, con los ojos aún llenos de curiosidad, pero asintió obedientemente y corrió a la pequeña habitación de al lado, donde Gabriel vio unos cuantos juguetes de plástico baratos esparcidos por el suelo. La puerta se cerró. El apartamento se sumió en el silencio. Scarlett se quedó de pie junto a la mesa del comedor, con ambas manos aún rodeando su vientre embarazado como un escudo. No se atrevía a sentarse.
No se atrevía a mirar a Gabriel a los ojos, simplemente se quedó allí esperando, como un acusado en un tribunal a la espera de un veredicto. Gabriel tampoco se sentó. Se quedó de pie en medio de la estrecha habitación, alto y fuera de lugar entre los muebles desgastados. El aire era tan denso que parecía que se pudiera cortar con un cuchillo. Ambos sabían que lo que se iba a decir cambiaría todo, y ambos temían ese momento. Finalmente, Gabriel rompió el silencio. Cuéntame. Su voz era baja, casi inaudible. Cuéntame todo. Scarlett cerró los ojos por un segundo, como si intentara reunir hasta la última pizca de valor que le quedaba. Cuando los volvió a abrir, estaban enrojecidos, y su voz se volvió aún más baja, cargada con el peso de 4 años guardando un secreto en soledad. Comenzó a hablar, palabra por palabra, como si estuviera quitando capas de hielo que se habían endurecido alrededor de su corazón durante todos esos años. Hace 5 años, Kate fue a visitar a su familia a California. La abuela de Kate estaba gravemente enferma, y Kate decidió quedarse y cuidarla durante al menos 2 semanas. Era la primera vez desde su matrimonio que Kate se alejaba de Gabriel durante tanto tiempo. Scarlett recordaba claramente aquel día, el día en que todo comenzó a cambiar. Gabriel regresó a la mansión aquella tarde, con el rostro tan pálido como el de un hombre que hubiera perdido el alma. No dirigió ni una sola palabra a nadie. Se dirigió directamente a su estudio y cerró la puerta de un portazo. Scarlett era entonces una joven de solo 22 años y llevaba trabajando en la mansión solo unos meses, por lo que no se atrevió a hacer preguntas. Solo sabía que había ocurrido algo muy grave. Esa noche, alrededor de las 11 m, mientras Scarlett terminaba las últimas tareas antes de volver a la pequeña habitación reservada para el personal, oyó ruidos procedentes del salón. El tintineo de una botella de licor contra un vaso, un suspiro profundo y agotado. Y entonces, llorando, Scarlett se quedó paralizada frente a la puerta del salón. No podía creer lo que estaba oyendo. Gabriel Reyes, el jefe de la mafia al que todo Chicago temía. El hombre frío que nunca dejaba traslucir ni la más mínima emoción estaba llorando. No eran sollozos fuertes, sino un llanto ahogado y doloroso. El sonido de un hombre que intentaba contenerse y ya no podía más. Debería haberse marchado. Debería haber vuelto a su habitación y fingido que no había oído nada. Pero Kate le había dicho una vez que si le pasaba algo a Gabriel mientras ella estaba fuera, lo cuidara por ella. Kate decía que Gabriel parecía fuerte por fuera, pero por dentro era más frágil que nadie. Así que Scarlett empujó la puerta y entró. Gabriel estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá, rodeado de una botella de whisky casi vacía y papeles esparcidos por todas partes. Levantó la cabeza y la miró con los ojos inyectados en sangre, desenfocados, llenos de dolor, y le contó lo que había pasado. Esa tarde había recibido los resultados de las pruebas del médico. Kate no podía tener hijos. Los médicos le habían hecho todas las pruebas y todos los exámenes, y su conclusión final era que el cuerpo de Kate no podía llevar un embarazo. Su mayor sueño, el sueño de tener un hijo, se había hecho añicos por completo. Gabriel le contó a Scarlett lo desesperadamente que Kate había querido ser madre, las noches en las que le había susurrado sobre la habitación infantil que decorarían, los nombres que ya habían elegido para su futuro hijo. Y ahora, nada de eso se haría realidad. No sabía cómo decírselo a Kate. No sabía cómo afrontar su dolor. Él, un hombre que podía resolver cualquier problema con dinero y poder, se sentía completamente impotente ante esto. Scarlett se sentó a su lado. No sabía qué decir, porque qué palabras podrían aliviar un dolor así. Se limitó a sentarse en silencio para que él supiera que no estaba solo. Gabriel siguió bebiendo, llorando y hablando. Habló de Kate, de su amor, de su miedo a perderla, de la sensación de ser un fracasado por no poder darle lo que más deseaba. Se emborrachó tanto que ya no podía controlar sus palabras, ya no podía controlar sus acciones. Y entonces, en algún momento de la noche, cuando Scarlett intentaba ayudarle a levantarse para llevarle a su habitación, todo se descontroló. Scarlett se detuvo allí, con la voz entrecortada. No culpaba a Gabriel, tampoco se culpaba a sí misma. Solo dijo que era una noche en la que ninguno de los dos era realmente ellos mismos. Él se estaba ahogando en el dolor y el alcohol, y ella solo quería consolarlo. Quería aliviar su dolor tal y como Kate le había pedido. Pero se había cruzado la línea. Y cuando Scarlett se despertó a la mañana siguiente, Gabriel seguía durmiendo profundamente en la cama. Salió de la habitación en silencio,
con el corazón latiéndole con fuerza y la mente en caos. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, solo sabía que lo que había pasado podía destruirlo todo. Y cuando Gabrielle se despertó alrededor del mediodía, no recordaba nada. Miró a Scarlett como siempre lo hacía, le ordenó que preparara el desayuno sin recordar nada de la noche anterior. Esa noche había sido borrada de su mente por el exceso de alcohol, y Scarlett decidió que guardaría ese secreto para siempre. Gabriel permaneció en silencio, escuchando cada palabra que decía Scarlett. No interrumpió, no reaccionó, solo se quedó allí como una estatua de piedra, mientras la historia de hacía 5 años se desarrollaba lentamente. Y Scarlett continuó, con la voz un poco más firme ahora, como si finalmente decir en voz alta esos secretos la ayudara a aliviar, al menos un poco, el peso que había estado aplastando sus hombros durante todos esos años. Explicó por qué había decidido guardar silencio, no porque temiera perder su trabajo, ni porque temiera lo que Gabriel pudiera hacerle, sino por Kate. Scarlett habló de Kate con los ojos llenos de lágrimas, con un amor en su voz que Gabriel podía sentir que era real. Kate fue la primera persona en la vida de Scarlett que la trató como a un ser humano. Antes de llegar a la mansión, Scarlett había trabajado en muchos otros lugares, y en todos los sitios a los que iba, solo era la ayuda. Una sirvienta, un fantasma invisible cuyo nombre los propietarios ni siquiera se molestaban en recordar. Pero Kate era diferente. Kate le preguntaba por su vida, por su pasado, por sus sueños. Kate la invitaba a sentarse y comer con ella cuando no había invitados. Kate le compró un abrigo cálido en su primer invierno allí, diciendo que no quería que Scarlett pasara frío cuando fuera al mercado por las mañanas temprano. Kate era la hermana mayor que Scarlett nunca había tenido, la familia que nunca había tenido, el único rayo de luz en la oscura vida de una chica que era huérfana desde los 16 años, y después de aquella fatídica noche, Scarlett vivió un infierno. Vio a Kate regresar de California, vio a Kate sonreír mientras abrazaba a su marido, vio la ternura que Kate le profesaba a Gabrielle, y Scarlett quería morir. Había traicionado a la mujer más bondadosa que había conocido jamás. Había hecho algo imperdonable a la mujer que la había tratado como a una hermana, pero no podía decirlo en voz alta. Si lo hacía, el matrimonio de Kate y Gabriel se derrumbaría. Kate sufriría, y Scarlett no podía soportar la idea de ser la causante de ese dolor para Kate, así que optó por el silencio. Se dijo a sí misma que solo había sido un terrible error. Gabriel no recordaba nada. Kate no sabía nada. Todo pasaría como si nunca hubiera ocurrido, pero el destino no le permitiría olvidar. Un mes después de aquella noche, Scarlett empezó a sentirse mal cada mañana. Puso una excusa para comprar una prueba de embarazo en una farmacia lejos de la mansión. Y cuando aparecieron las 2 rayas rojas, su mundo se derrumbó por completo. Lloró toda la noche en la pequeña habitación reservada para el personal. Lloraba en silencio, apretando una almohada contra su boca para que nadie la oyera. Llevaba en su vientre al hijo de Gabrielle, el hijo del marido de Kate, el hijo que Kate anhelaba tener pero que nunca podría tener. Y Kate acababa de volver a casa, todavía dolida por la noticia de que no podía ser madre. Scarlett se enfrentaba a 2 opciones, y ambas eran un infierno. Si contaba la verdad, destruiría a Kate. Una mujer que acababa de enterarse de que no podía tener hijos, tendría que enfrentarse a la realidad de que la ama de llaves de su propia casa estaba embarazada de su marido. Ese dolor podría matar a Kate si Scarlett guardaba el secreto. Tendría que cargar con todo ella sola, sola durante el embarazo, sola durante el parto, sola criando a un niño cuyo padre ni siquiera sabía que existía. Scarlett eligió el segundo camino. Decidió sacrificarse para proteger a Kate. Pidió 6 meses de baja, alegando que tenía que volver a casa para cuidar de un familiar gravemente enfermo. Kate nunca sospechó nada. A Gabriel ni siquiera le importó lo suficiente como para preguntar, y Scarlett desapareció de la mansión con un niño en su vientre y agonía en su corazón. Esos 6 meses fueron los más oscuros de su vida. Alquiló una habitación barata en las afueras de la ciudad y vivió con el poco dinero que había conseguido ahorrar. Acudió a las revisiones prenatales a una clínica pública donde nadie le preguntó por el padre del bebé. Comía lo que podía y ahorraba cada dólar para el día en que daría a luz. Y cuando Ethan nació en un hospital público en una lluviosa noche de noviembre, Scarlett estaba sola en la sala de partos. Nadie le cogió la mano. Nadie le secó el sudor de la cara.
Nadie la abrazó cuando lloró de dolor y agotamiento. Solo estaban ella y el recién nacido, con los ojos negros como el carbón, exactamente iguales a los de su padre. Scarlett miró a su hijo por primera vez y lloró. Lloró de felicidad, lloró de dolor, lloró porque sabía que a partir de ese momento su vida nunca volvería a ser fácil. Pero también sabía que haría cualquier cosa para proteger a ese niño, aunque tuviera que sacrificarlo todo. Scarlett siguió hablando, con una voz que se fue volviendo casi monótona, como si estuviera leyendo en voz alta su propio diario. Un diario lleno de páginas empapadas de lágrimas y sudor. Después de que Ethan naciera, el dinero que había ahorrado comenzó a desaparecer día a día. El alquiler de la habitación, la leche de fórmula, los pañales, las visitas al médico para un recién nacido que lloraba toda la noche. Cada gasto tenía que calcularse con cuidado, y cada mes que pasaba se convertía en una lucha por sobrevivir. Intentó encontrar otro trabajo, pero ¿quién contrataría a una madre soltera sin título, sin experiencia más allá de la limpieza de casas y con un recién nacido al que cuidar? La rechazaron en docenas de sitios, y cuando Ethan tenía 4 meses, el dinero que le quedaba solo le daría para 2 semanas más. Fue entonces cuando tomó la decisión de volver a la mansión. Sabía que era una locura trabajar para el padre de su hijo, sin que él supiera siquiera que existía. Verlo todos los días mientras tenía que ocultar el mayor secreto de su vida. Pero no tenía otra opción. La mansión pagaba bien y ella necesitaba dinero para criar a su hijo. Kate la recibió con los brazos abiertos. Esa mujer tan amable nunca sospechó nada. Solo se alegró de que su hermana pequeña hubiera vuelto. Y Scarlett tenía que vivir con ese tormento todos los días, viendo cómo Kate le sonreía mientras sabía que ella ocultaba un secreto que podía destruir la vida de Kate. Scarlett encontró a Rosa, una viuda que vivía en el apartamento de al lado, en el edificio barato que Scarlett alquilaba. Rosa tenía más de 50 años. Sus hijos eran mayores y vivían lejos, y aceptó encantada cuidar de Ethan a cambio de una pequeña cantidad de dinero al mes. Cada mañana, Scarlett se despertaba a las 4, le daba de comer a Ethan, lo bañaba y luego lo dejaba con Rosa antes de coger el autobús hacia la mansión. Todas las noches llegaba a casa cuando Ethan ya estaba dormido y solo podía darle un beso en la frente antes de desplomarse en la cama, agotada. Aquellos años pasaron como una pesadilla interminable. Trabajaba 12 horas al día limpiando la enorme mansión, sirviendo al hombre que sabía que era el padre de su hijo, pero nunca pudo decirlo en voz alta. Veía a Gabrielle pasar junto a ella sin prestarle atención, y se decía a sí misma que era lo mejor. Si él no se preocupaba por ella, nunca descubriría el secreto. Entonces Kate murió. Scarlett se detuvo allí, con la voz entrecortada. Dijo que el día que Kate murió fue el día en que perdió a la única familia que tenía. Lloró durante innumerables noches, no solo porque había perdido a Kate, sino también porque sentía alivio al saber que Kate nunca tendría que descubrir la verdad. Y luego se odió a sí misma por ese alivio. 3 años después de la muerte de Kate, Scarlett conoció a Derek. Era el fontanero al que llamaron cuando su apartamento empezó a tener goteras. Tenía una sonrisa amable, una voz cálida y una forma de mirarla como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Por primera vez en muchos años, Scarlett se sintió amada. Derek le hizo promesas. Le dijo que se casaría con ella, que cuidaría de Ethan como si fuera suyo, que le daría una verdadera familia. Y Scarlett, una mujer que había estado sola durante demasiado tiempo, le creyó. Le entregó todo lo que le quedaba de su corazón, y entonces descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo contó a Derek, él se quedó callado durante mucho tiempo y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Al día siguiente, desapareció. No se le podía localizar por teléfono. El apartamento que había alquilado había sido devuelto al propietario. Ni una sola despedida, ni una sola explicación. Se evaporó de su vida como si nunca hubiera existido. Scarlett se encontró de nuevo al borde del abismo, sola con un niño de 4 años y un bebé creciendo en su interior. Sin marido, sin familia, sin nadie en quien apoyarse. Pensó en interrumpir el embarazo. Pero cuando miró a Ethan, cuando miró los claros ojos negros de su hijo, no pudo hacerlo. Aunque el bebé que llevaba en su vientre fuera fruto de una traición, seguía siendo su sangre, y lo amaría como había amado a Ethan. Scarlett levantó la cabeza y miró a Gabriel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no derramaban lágrimas. Había llorado tanto en su vida
que incluso sus lágrimas se habían secado. Ahora solo quedaba el agotamiento y la aceptación. La aceptación de que su vida era una cadena de desgracias encadenadas una tras otra, y la aceptación de que el secreto que había mantenido oculto durante 4 años finalmente había salido a la luz. Cuando Scarlett terminó su historia, el apartamento se sumió en un pesado silencio. Ni un sonido, ni una respiración, solo el murmullo lejano del tráfico y el suave ruido de los juguetes de la pequeña habitación donde Ethan jugaba solo. Gabriel se quedó allí inmóvil como una estatua. Lo había oído todo, cada detalle, cada herida, cada sacrificio que la mujer que tenía delante había soportado en silencio durante 4 años. Y ahora todos los sentimientos que había congelado en su interior durante 3 años lo embargaron de golpe como una ola gigante. De repente, sus piernas perdieron toda su fuerza. Retrocedió tambaleándose, apoyó la espalda contra la pared manchada del apartamento y luego se deslizó lentamente hasta quedar sentado en el suelo. Los anchos hombros del jefe mafioso más poderoso de Chicago comenzaron a temblar, y entonces llegaron las lágrimas. Gabriel Reyes, el hombre al que temía todo el mundo del Hampa de la costa este, el hombre que nunca había mostrado ni la más mínima debilidad delante de nadie, lloraba, no con sollozos fuertes y entrecortados, sino con lágrimas silenciosas que rodaban por su rostro afilado y duro y caían sobre el suelo sucio del estrecho apartamento. Lloraba por culpa, porque había hecho algo imperdonable aquella noche de borrachera, aunque no recordara nada, porque había dejado a Scarlett sola para que soportara las consecuencias durante 4 largos años. Lloraba por la pérdida, porque habían pasado 4 años y nunca supo que tenía un hijo. 4 años en los que ese niño creció sin padre. 4 años en los que se había perdido todos los momentos más importantes de la vida de un niño. Y lloraba por Kate porque su amada esposa había muerto sin saber nunca que su sueño de ser madre se había cumplido de alguna manera. Aunque el niño no fuera suyo, era de Gabriel, la sangre del hombre al que ella había amado más que a nadie en su vida. En ese momento, se abrió la puerta de la pequeña habitación. Ethan salió corriendo, tal vez cansado de jugar solo, tal vez curioso por saber qué hacían los adultos. El niño se detuvo cuando vio a Gabriel sentado en el suelo, con los ojos enrojecidos y lágrimas corriéndole por la cara. Ethan ladeó la cabeza, estudiando a Gabriel con sus grandes ojos negros y redondos llenos de preguntas. Luego corrió hacia él, se sentó frente a él y con la voz clara de un niño de 4 años le preguntó: «Señor, ¿por qué llora? ¿Le duele algo?» Gabriel miró al niño que tenía delante y sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón. Era su hijo, su propia sangre, un niño que llevaba la mitad de sus genes, con los mismos ojos negros que él, con la misma inclinación de cabeza cuando sentía curiosidad. Y Gabriel se lo había perdido todo. Se había perdido el primer llanto de Ethan al nacer. Se había perdido las noches sin dormir cuando su hijo estaba enfermo con fiebre. Se había perdido las primeras palabras, tal vez mamá o papá, pero Gabriel no había estado allí para escucharlas. Se había perdido los primeros pasos tambaleantes de sus piececitos. Se había perdido la primera sonrisa cuando le empezaron a salir los dientes de leche. Se había perdido el primer cumpleaños, el segundo, el tercero, el cuarto, 4 años, 1460 días. Innumerables momentos preciosos que nunca podría recuperar. Mientras él vivía en una lujosa mansión, ahogado por el dolor por Kate, su hijo crecía en este pequeño apartamento. Mientras él firmaba contratos millonarios, su hijo jugaba con juguetes de plástico baratos. Mientras se lamentaba por no tener motivos para vivir, ese motivo estaba justo aquí, a solo unos kilómetros de distancia, y él nunca lo había sabido. Ethan levantó su pequeña mano, torpemente, y le secó las lágrimas a Gabriel. «No llores, señor. Mamá dice que llorar demasiado no es bueno. ¿Quieres jugar a las maquetas conmigo? Jugar a las maquetas es muy divertido. Dejarás de estar triste». Gabriel miró a los ojos claros de su hijo, miró la pequeña mano que le secaba las lágrimas, y algo comenzó a cambiar dentro de él. Por primera vez en 3 años, desde que Kate había fallecido, sintió algo más que vacío. No era dolor, ni culpa, sino esperanza. Esperanza de que su vida aún pudiera tener sentido, de que aún pudiera tener una razón para vivir, de que tal vez, solo tal vez, esta fuera la oportunidad que el destino le estaba ofreciendo, una oportunidad para empezar de nuevo, una oportunidad para convertirse en el padre que Ethan se merecía.
Gabriel salió del apartamento de Scarlett cuando la noche ya se había instalado por completo. No dijo mucho antes de irse, solo miró a Ethan una vez más, le hizo un pequeño gesto con la cabeza a Scarlett, como una promesa silenciosa de que volvería, y luego bajó las escaleras con las piernas que le parecían pesadas como piedras. Cuando llegó a la calle, se deslizó dentro del sedán negro que seguía aparcado junto al bordillo. Arrancó el motor, con la intención de volver a la mansión, pero en cuanto tocó el volante, se dio cuenta de que no podía. No podía volver a aquella enorme casa vacía. No podía enfrentarse al aterrador silencio de las habitaciones que antes resonaban con la risa de Kate. No esa noche, no con su mente, una tormenta que no podía controlar. Gabriel apagó el motor y se dejó caer en el asiento. Miró fijamente la ventana del cuarto piso del edificio en ruinas, donde una débil luz amarilla aún se filtraba a través de una vieja cortina. Probablemente Scarlett tampoco podría dormir esa noche. Seguramente estaría sentada en ese pequeño apartamento, asustada por lo que le depararía el mañana, asustada por lo que Gabriel podría hacer con el secreto que ella había mantenido oculto durante 4 años. La noche de Chicago era gélida, pero Gabriel no encendió la calefacción. Dejó que el frío se le metiera en la piel, como si el dolor físico pudiera atenuar el dolor que sentían en el pecho. Sus pensamientos giraban en 1000 direcciones a la vez. Primero vino la conmoción, aunque lo había sospechado en cuanto vio a Ethan. Cuando Scarlett confirmó la verdad, le golpeó como un puñetazo en pleno corazón. Tenía un hijo, un niño de 4 años cuya existencia nunca había conocido. La culpa vino después, justo detrás de la conmoción. Había cometido un error aquella noche de borrachera. Aunque no lo recordara, aunque nunca hubiera sido su intención, él seguía siendo el responsable. Había dejado a Scarlett sola para que asumiera las consecuencias. Ella había estado embarazada sola, había dado a luz sola y había criado a su hijo sola durante 4 años. Mientras él vivía envuelto en el lujo, ella luchaba por cada centavo solo para comprar leche para su hijo. El dolor vino en tercer lugar, el más profundo y persistente de todos. Dolor por los 4 años que se habían perdido. Dolor por los momentos que nunca podría recuperar. Dolor porque Ethan había crecido sin conocer el rostro de su padre, sin saber que su padre estaba a solo unos kilómetros de distancia. Y entonces, en el frío de la amarga noche, Gabriel pensó en Kate, su esposa, la mujer a la que amaba más que a nada en la vida, la mujer que murió sin saber nunca la verdad. Si Kate siguiera viva, ¿cómo habría reaccionado? La pregunta se clavó en la mente de Gabriel como un remolino sin fin. Kate habría quedado devastada. Eso era seguro. Enterarse de que su marido tenía un hijo con la ama de llaves, sin importar las circunstancias, habría sido como una puñalada en el corazón. Pero Gabriel conocía a su esposa. Conocía el corazón de Kate. Era la mujer más compasiva que había conocido jamás. Amaba a los niños más que a nada en el mundo. Había llorado cuando supo que no podía tener hijos. No por ella misma, sino porque quería amar a un niño, verlo crecer, ser madre. Y Gabriel creía que, por muy dolorosas que fueran las circunstancias, Kate habría encontrado la manera de querer a Ethan. No de inmediato, no fácilmente, pero al final, su corazón no habría podido resistirse a un niño inocente, especialmente a un niño que llevaba la sangre del hombre que amaba. Quizás Kate se habría enfadado con él, quizás habría necesitado tiempo para aceptarlo, pero Gabriel sabía una cosa con absoluta certeza. Kate nunca habría permitido que Ethan sufriera por los errores de los adultos. Habría abrazado al niño como una vez abrazó a los huérfanos en la clínica benéfica donde se conocieron por primera vez. Al pensar en eso, Gabriel volvió a derrumbarse. Esta vez no fue la culpa ni el dolor lo que lo destrozó. Era el anhelo por Kate, anhelar su dulzura, anhelar su corazón indulgente, anhelar la forma en que ella siempre parecía saber qué era lo correcto en cada situación. Y se preguntó, ¿qué querría Kate que hiciera ahora? La respuesta surgió en su mente con gran claridad, como si Kate se la susurrara al oído. Ella querría que él cuidara de Ethan. Querría que él fuera el padre que ese niño se merecía. Querría que él viviera. No solo que existiera, sino que viviera de verdad por el niño que nunca imaginaron que podría tener. Gabriel se quedó sentado en el coche toda la noche, mirando fijamente la ventana del cuarto piso hasta que se apagó la luz, y luego siguió mirando fijamente la oscuridad. No durmió. Solo pensó en el pasado, el presente y el futuro.
El cielo de Chicago pasó lentamente de negro a gris, y luego de gris a un rosa pálido, cuando los primeros rayos de un nuevo día comenzaron a surgir en el horizonte. Gabriel seguía sentado en el coche, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Sin embargo, su mente estaba más lúcida que en años. Durante toda la larga noche, había pensado en Ethan, en Scarlett, en Kate, en su vida y en las decisiones que lo habían llevado a ese momento. Y mientras el sol ascendía lentamente, derramando una cálida luz dorada sobre los bloques de apartamentos en ruinas del barrio obrero, Gabriel finalmente tuvo su respuesta. No huiría. Eso era lo primero de lo que estaba seguro. Durante 3 años había huido del dolor de perder a Kate, sumergiéndose en el trabajo, en el vacío, en la fría coraza que se ponía cada día. Pero esta vez sería diferente. Esta vez lo afrontaría. No se enfadaría. Eso era lo segundo que se dijo a sí mismo. Scarlett había guardado el secreto durante 4 años, pero no lo había hecho por egoísmo ni para hacerle daño. Lo había hecho por Kate, por el amor que sentía por la mujer que la trataba como a una hermana, porque no quería destruir la felicidad de otra persona, aunque eso significara sacrificar su propia vida. Gabriel no tenía derecho a enfadarse con una mujer que había sacrificado tanto, y haría lo correcto. Por primera vez en sus 37 años, Gabriel Reyes tomaría una decisión, no por el imperio mafioso, ni por el dinero, ni por el poder o el estatus, sino por la familia, la verdadera familia. Había pasado toda su vida construyendo un imperio clandestino, convirtiéndose en un hombre temido por los bajos fondos, demostrando su valía en un mundo en el que la debilidad significaba la muerte. Pero, ¿qué importaba todo eso si no tenía a nadie con quien compartirlo? ¿Qué importaba cuando regresaba a esa enorme mansión cada noche y solo le recibía el silencio? Kate había sido el sentido de su vida, y cuando ella murió, pensó que ese sentido había muerto con ella. Pero ahora el destino le había dado una segunda oportunidad. Ethan, su hijo, su propia sangre, un niño de 4 años con ojos negros y claros y una sonrisa que podía derretir incluso el corazón helado de un jefe de la mafia. Gabriel respiró hondo, sintiendo cómo el aire de la madrugada le llenaba los pulmones. Miró hacia la ventana del cuarto piso una vez más. El sol de la mañana brillaba a través de la vieja cortina, haciéndola resplandecer como una promesa de días más brillantes por venir. Volvería a ese apartamento. Le diría a Scarlett que no estaba enfadado, que lo entendía, que quería ser el padre de Ethan, no con dinero ni poder, sino con su presencia, con amor, con todo lo que pudiera darle. Por primera vez en 3 años, Gabriel sonrió. A las 9 en punto de la mañana, Gabriel se paró frente a la descolorida puerta azul de madera del cuarto piso. Desde el amanecer hasta ese momento, había pasado el tiempo comprando café y pan en una pequeña tienda cercana. No porque tuviera hambre, sino porque necesitaba algo que hacer mientras esperaba la hora adecuada para llamar a la puerta. No quería llegar demasiado pronto y despertar a Ethan. Quería hablar primero con Scarlett. Quería que ella entendiera lo que había decidido durante la larga noche. Gabriel respiró hondo, levantó la mano y llamó a la puerta. 3 suaves golpes. Nada que ver con la forma en que solía llamar a la puerta en la mansión, con toda autoridad y mando. Esta vez llamó como un hombre que pide permiso para entrar, como un hombre que suplica una oportunidad. Pasaron unos segundos en silencio. Entonces oyó pasos ligeros en el interior, el sonido de la cerradura girando y la puerta abriéndose lentamente. Scarlett estaba allí, todavía con la ropa de ayer, el pelo revuelto, los ojos hinchados y enrojecidos. Evidentemente, tampoco había dormido. Era evidente que había llorado, tal vez toda la noche, ansiosa y aterrorizada por lo que podría suceder a continuación. Cuando vio a Gabriel, sus ojos se abrieron con sorpresa y pánico. Debía de haber imaginado cientos de resultados diferentes. Que él enviaría abogados para obtener la custodia, que la despediría, que se enfurecería y se vengaría como lo haría un jefe de la mafia, pero no esperaba que él mismo regresara. A la mañana siguiente, con una bolsa de pan en la mano y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Señor Reyes. La voz de Scarlett era áspera y temblorosa. Puedo explicarlo. Gabriel levantó una mano para detenerla. No tienes que explicar nada más, dijo con voz baja y suave. Lo he oído todo y he estado pensando toda la noche. Scarlett se quedó allí,
con las manos inconscientemente envueltas alrededor de su vientre embarazado en un reflejo de autoprotección. Esperó, esperando que llegara la tormenta, esperando acusaciones, amenazas, todo lo que había imaginado durante 4 años cada vez que pensaba en que este secreto fuera revelado. Pero, en cambio, Gabriel dijo algo que ella nunca habría podido imaginar. No estoy enfadado contigo. Scarlett parpadeó como si no pudiera creer lo que oía. No estoy enfadado, Gabriel repitió, con voz firme y clara. Entiendo por qué lo mantuviste en secreto. Lo hiciste por Kate, porque la querías y no querías hacerle daño. Eso no es un pecado, es un sacrificio. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Scarlett, pero ella no se movió, aún incapaz de creer lo que estaba oyendo. Gabriel continuó. Cada palabra medida con cuidado. Me perdí 4 años de la vida de Ethan, 4 años que nunca podré recuperar, pero no quiero perderme ni un día más. Miró directamente a los ojos de Scarlett, con la mirada de un hombre que había vuelto a encontrar su propósito. Quiero conocer a mi hijo, quiero ser el padre de Ethan, quiero compensarle por todo lo que me he perdido en su vida, no con dinero ni con poder, sino con mi presencia, con amor, estando a su lado todos los días. Scarlett se derrumbó. Las lágrimas que había estado tratando de contener brotaron como un torrente, incontrolables. Sus hombros temblaban y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caer. No eran lágrimas de dolor o miedo, eran lágrimas de liberación. Durante 4 años había vivido a la sombra de un secreto. Durante 4 años había vivido preparada para el día en que todo se derrumbara. Había imaginado cientos de finales terribles, pero nunca se había atrevido a imaginar este. El final en el que Gabriel la perdonaría. El final en el que él querría ser padre. El final en el que tal vez, solo tal vez, Ethan podría finalmente tener una familia completa. ¿Por qué?, susurró Scarlett entre lágrimas. ¿Por qué no estás enfadado? Te he ocultado a tu hijo durante 4 años. Gabriel negó con la cabeza, interrumpiéndola. Has criado a mi hijo sola durante 4 años sin que yo lo supiera. Has sacrificado tu juventud. Has sacrificado tu vida para protegerlo. No me debes ninguna disculpa. Soy yo quien te debe una. Hizo una pausa y añadió. No estoy aquí para quitarte a Ethan. Estoy aquí para criarlo contigo, si me lo permites. Scarlett miró a Gabriel a través de las lágrimas, y por primera vez en 4 años, vio un futuro diferente, un futuro en el que no estaba sola. En los días siguientes, Gabriel acudió al pequeño apartamento de Scarlett todos los días. Ya no conducía el lujoso Bentley, ni llegaba con un séquito de seguridad como solía hacer. Venía solo en un discreto sedán negro y aparecía en la puerta del apartamento del 4.º piso todas las tardes, después de haber atendido los asuntos más urgentes de su imperio. Por primera vez en su vida, Gabriel Reyes anteponía algo al trabajo, pero ser padre no era tan fácil como había imaginado. Ethan, aunque aún era pequeño, tenía la cautela de un niño que se había acostumbrado a vivir solo con su madre. El niño no entendía por qué ese hombre extraño aparecía de repente todos los días. Miraba a Gabriel con sus grandes ojos negros llenos de preguntas, a veces escondiéndose detrás de su madre cuando Gabriel intentaba acercarse. A veces observaba en silencio, como si estuviera tratando de decidir si se podía confiar en ese hombre. Gabriel se sentía impotente de una manera que nunca había experimentado. Era el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Podía hacer que los enemigos más feroces se arrodillaran. Podía negociar acuerdos millonarios sin pestañear. Pero frente a un niño de 4 años, estaba completamente perdido. No sabía qué decir, qué hacer, con qué jugar con su hijo. Nunca había jugado con niños en su vida. Al tercer día, Gabriel trajo un costoso coche teledirigido, del tipo que le había pedido a su asistente que comprara en la tienda de juguetes más exclusiva de la ciudad. El coche podía correr a gran velocidad. Tenía luces LED parpadeantes. Incluso tenía un sistema de sonido que imitaba el motor real. Costaba casi $500. Ethan miró el coche. Jugó con él durante unos 5 minutos. Luego lo dejó a un lado y volvió a los pocos coches de plástico estropeados con los que jugaba todos los días. Gabriel se quedó allí con el mando a distancia en la mano, sin entender qué había hecho mal. Scarlett vio la confusión en su rostro y esbozó una pequeña sonrisa. Ethan no necesita juguetes caros, dijo con delicadeza. Solo necesita a alguien con quien jugar. Gabriel miró a Ethan, sentado en el suelo, empujando sus pequeños coches de plástico de un lado a otro, haciendo ruidos de motor con la boca,
y comprendió que había pasado toda su vida resolviendo todos los problemas con dinero. ¿Quieres algo? Cómpralo. ¿Necesitas algo? Págalo. Así era como funcionaba su mundo. Pero el amor de un niño no se podía comprar con juguetes caros. Solo se podía ganar con tiempo, con regalos, con estar realmente presente. Al día siguiente, Gabriel no trajo ningún juguete. En cambio, cuando llegó al apartamento, se quitó la costosa chaqueta de su traje, se arremangó la camisa y se sentó en el suelo junto a Ethan. El niño lo miró con sorpresa. Nadie se había sentado nunca en el suelo a jugar con él de esa manera, excepto su madre. ¿Me prestas un coche?, preguntó Gabriel, con una voz que denotaba una torpeza que le sorprendió incluso a él mismo al oírla. Ethan dudó un segundo. Luego le entregó a Gabriel un coche de juguete rojo y empezaron a jugar. Gabriel no sabía cómo jugar a los coches con un niño. Simplemente empujaba el coche de un lado a otro torpemente, tratando de imitar el sonido brum, brum que Ethan siempre hacía, pero eso no parecía importar. Lo que importaba era que él estaba allí, sentado en el frío suelo de un apartamento abarrotado, dedicando su tiempo a su hijo. Ethan empezó a reír. El sonido alegre resonó cuando Gabriel empujó accidentalmente el coche contra la pared y produjo un ridículo ruido sordo. El niño se dobló de risa y Gabriel se dio cuenta de que era el sonido más hermoso que había oído en su vida. Desde la esquina de la cocina, Scarlett observaba a padre e hijo jugar juntos. Lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas. No eran lágrimas de sufrimiento, sino lágrimas de una madre que por fin veía a su hijo tener un padre. Pasaron 2 semanas desde el día en que Gabriel comenzó a visitar a Ethan todos los días. Su relación había avanzado, aunque fuera lentamente. Ethan ya no se escondía detrás de su madre cuando veía a Gabriel. Incluso empezó a darle sus juguetes cuando quería que alguien jugara con él. Pero el niño seguía llamándole ese hombre o el invitado y mantenía una distancia invisible que Gabriel no sabía cómo cruzar. Hasta que una noche, era sábado, Gabriel se quedó en el apartamento más tarde de lo habitual. Él y Scarlett se sentaron a charlar en el viejo sofá mientras Ethan se había ido a dormir a las 8 m. Hablaron de Ethan, de planes para el futuro, de cómo Gabriel quería trasladar a madre e hijo a un lugar mejor. Scarlett aún dudaba. No estaba preparada para aceptar una ayuda que le parecía demasiado grande, pero había empezado a abrirse. El reloj marcaba casi las 11 de la noche cuando un grito de llanto irrumpió en el dormitorio. El llanto de Ethan, crudo, lleno de miedo y pánico. Tanto Gabriel como Scarlett se levantaron de un salto, pero Gabriel fue más rápido. Quizás fuera el instinto de un hombre acostumbrado a reaccionar rápidamente en situaciones peligrosas. Quizás fuera porque estaba sentado más cerca de la puerta del dormitorio. Se apresuró a entrar antes de que Scarlett pudiera levantarse del sofá. Ethan estaba sentado en la cama, con los ojos cerrados, lágrimas corriendo por sus mejillas, la boca llorando mientras sus manos agitaban el aire como si estuviera empujando algo invisible. El niño estaba teniendo una pesadilla. Aún atrapado en el sueño, pero aterrorizado, Gabriel se quedó paralizado por un segundo, sin saber qué hacer. Nunca se había enfrentado a algo así. Pero entonces, el instinto de padre, un instinto que ni siquiera sabía que tenía, se impuso. Se sentó en el borde de la cama y abrazó suavemente a Ethan. «Shh, no pasa nada, no pasa nada», le susurró Gabriel, con un brazo abrazando al niño y el otro acariciándole suavemente la espalda. «Estás a salvo. Aquí no hay nada que te pueda asustar». Ethan seguía llorando, pero los sollozos se suavizaron un poco. Enterró la cara en el pecho de Gabriel. Sus pequeñas manos agarraban la camisa de Gabriel como si tuviera miedo de que lo dejaran solo. Gabriel siguió abrazándolo, siguió tranquilizándolo, y entonces, de repente, una melodía familiar surgió en su mente. Una canción de cuna que Kate solía cantar. Kate no tenía una voz bonita, pero le encantaba cantar. Cantaba cuando cocinaba, cuando limpiaba, cuando se sentaban juntos en las tardes tranquilas. Y había una canción que le gustaba especialmente, una vieja canción de cuna que su madre le cantaba cuando era pequeña. Gabriel empezó a cantar, con voz baja y sin mucho tono, pero la melodía era la correcta. Cantaba suavemente, casi en un susurro, mientras seguía abrazando a Ethan poco a poco. El niño dejó de llorar por completo. La respiración de Ethan se estabilizó y se quedó dormido plácidamente, todavía acurrucado en los brazos de Gabriel. Desde la puerta, Scarlett observaba
con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Lo había visto todo. Había visto al jefe de la mafia más frío de Chicago sentado en una pequeña cama en un apartamento estrecho, sosteniendo a su hijo y cantándole una nana con voz torpe. Era la imagen más hermosa que había visto nunca. Gabriel acostó con cuidado a Ethan, le cubrió con la manta y se quedó a su lado un rato más para asegurarse de que la pesadilla no volviera. No se marchó hasta estar seguro de que su hijo dormía profundamente. A la mañana siguiente, cuando Ethan se despertó, corrió al salón y vio a Gabriel sentado en el sofá, todavía con la ropa del día anterior, porque se había quedado a dormir. El niño se quedó allí un momento, inclinando la cabeza mientras observaba a Gabriel con sus ojos negros y somnolientos. Luego dijo, «Tío Gabriel, ¿vas a jugar hoy otra vez a las coches conmigo?» Gabriel levantó la cabeza y su corazón pareció detenerse por un instante. «Tío Gabriel, no ese hombre, no el invitado, sino tío Gabriel». Era la primera vez que Ethan pronunciaba su nombre, y Gabriel supo que por fin había comenzado a ganarse un lugar en el corazón de su hijo. Había pasado un mes desde la noche en que Gabriel abrazó a Ethan durante su pesadilla. Un mes de tardes pasando los coches de juguete por el suelo, cenas sencillas en el pequeño apartamento, cuentos antes de dormir y risas brillantes que se hacían cada vez más frecuentes. Ethan se había acostumbrado a la presencia de Gabriel. El niño ya no lo llamaba ese hombre, sino tío Gabriel, y cada vez que oía los familiares golpes en la puerta por la tarde, corría a abrirla con una radiante sonrisa en los labios. Pero Gabriel sabía que no podía seguir siendo el tío Gabriel para siempre. Era el padre de Ethan, y el niño tenía derecho a saber la verdad. Un domingo por la tarde, después de que Scarlett saliera a comprar comida y dejara al padre y al hijo solos en casa, Gabriel decidió que era el momento adecuado. Se sentó junto a Ethan en el viejo sofá donde solían sentarse juntos a ver dibujos animados. «Ethan, quiero decirte algo», comenzó Gabriel, con la voz un poco temblorosa por los nervios. Había enfrentado a los criminales más peligrosos sin miedo, pero hablar con su hijo de 4 años lo ponía tenso de una manera extraña. Ethan levantó la cabeza y miró a Gabriel con sus grandes ojos negros, esperando. «¿Sabes por qué vengo aquí todos los días?», preguntó Gabriel. Ethan negó con la cabeza. «¿Porque te gusta jugar conmigo?». Gabriel sonrió. «Sí, me gusta mucho jugar contigo, pero también hay otra razón». Respiró hondo y continuó. «Ethan, soy tu padre». El niño parpadeó e inclinó la cabeza como siempre hacía cuando intentaba comprender algo. «¿Papá?». «Sí, papá», Gabriel asintió. «Antes no sabía que existías. No sabía que tenía un hijo, pero ahora lo sé, y quiero estar contigo, cuidarte, quererte como otros padres quieren a sus hijos». Intentó explicárselo con las palabras más sencillas que pudo, sin saber cuánto entendería realmente un niño de 4 años. Se había preparado para preguntas difíciles, para dudas que no sabría cómo responder. Pero Ethan solo se quedó callado un momento, con su carita pensativa, como solo los niños saben estarlo. Luego levantó la vista y sus ojos se iluminaron. «Entonces, ¿puedo llamarte papá?». Gabriel sintió que se le encogía el corazón. «Sí, cariño, puedes llamarme papá». «Papá». Ethan lo probó como si estuviera saboreando una nueva palabra en su lengua. «Papá, papá, papi». Lo repitió una y otra vez, sonriendo cada vez más, como si acabara de descubrir un nuevo juguete maravilloso. De repente, Ethan se detuvo y miró a Gabriel con una seriedad tan intensa que resultaba casi divertida. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». «Sí, pregúntame si realmente eres mi papá». Ethan dudó un segundo y luego continuó con el rostro lleno de esperanza. «¿Puedo tener un perro? Hace mucho tiempo que quiero un perro, pero mamá dice que nuestra casa es demasiado pequeña y que no podemos tener uno». «Pero tú tienes una casa grande, ¿verdad? ¿Me dejas tener un perro?». Gabriel se quedó paralizado por un segundo. Se había preparado para cientos de preguntas. «¿Por qué no estabas conmigo antes? ¿Quieres a mamá? ¿Vas a marcharte otra vez?». Pero no estaba preparado para esto, y entonces se echó a reír. El sonido brotó de lo más profundo de su pecho, natural e incontrolable. La primera risa auténtica en 3 años, desde que Kate había fallecido. Ethan lo observó reír sin comprender por qué. Pero el niño también se rió, y su risa clara se mezcló con la cálida y grave risa de su padre. «Sí», dijo Gabriel, cuando por fin dejó de reír, con los ojos aún húmedos. «Te prometo que vas a tener un perro».
El primer fin de semana después de que Ethan llamara a papá a Gabriel, llevaron al niño a la mansión a las afueras de Chicago. Scarlett lo acompañó, todavía un poco tímida, al entrar en la casa en la que antes solo había entrado como ama de llaves. Pero Gabriel le había dejado claro que ahora era la madre de su hijo y que tenía derecho a entrar en esa casa como parte de la familia, no como sirvienta. Ethan se quedó delante de la alta verja de hierro de la mansión, con los ojos negros tan abiertos que parecía que se le iban a salir de las órbitas. Nunca había visto una casa tan grande en su vida. El apartamento en el que vivían él y su madre podría caber perfectamente en un pequeño rincón del jardín delantero. «Papá, ¿esta es tu casa?», preguntó Ethan, con voz llena de asombro. «Tu casa es muy grande». Gabriel sonrió y se agachó para levantar al niño en brazos. «Sí, esta es mi casa, y a partir de ahora, también es tu casa». El niño chilló de alegría al cruzar la puerta principal. Todo le dejaba sin aliento. Desde la enorme lámpara de araña de cristal del vestíbulo hasta la escalera de caracol de roble y los cuadros de las paredes, que no entendía, pero que le parecían preciosos. Ethan corría por todas partes. Sus pequeños pasos resonaban en los suelos de mármol y su risa clara ecoaba en todas las habitaciones. La mansión de 3.000 metros cuadrados, que había estado sumida en un silencio sepulcral durante los 3 años transcurridos desde la muerte de Kate, cobró vida de repente. La risa de Ethan era como un viento fresco que soplaba en una casa que había estado congelada durante demasiado tiempo. Se colaba en todos los rincones, ahuyentando el aire pesado y sombrío que el personal había soportado durante años. Thomas, el mayordomo, que había servido a la familia Reyes durante más de 20 años, se quedó al borde del vestíbulo y no podía creer lo que veían sus ojos. Había visto a Gabriel pasar de ser un adolescente imprudente al jefe mafioso más poderoso. Había visto a Gabriel enamorarse de Kate, casarse con ella y luego perderla. Y durante 3 años había temido que su amo nunca se recuperara. Pero ahora, justo delante de él, Gabriel Reyes estaba arrodillado en el suelo del salón, jugando a los coches con un niño de 4 años. El hombre frío y temido, que todo el mundo subterráneo de Chicago respetaba, estaba gateando por el suelo, empujando un coche de plástico barato que Ethan había traído del antiguo apartamento, haciendo ruidos de motor cuando se lo pedían. Los demás miembros del personal también encontraron excusas para pasar por el salón, solo para mirar. Susurraban juntos en la cocina, sin atreverse a creer lo que estaban viendo. Su jefe se reía, su jefe jugaba, su jefe parecía un hombre completamente diferente. Esa noche, después de que Ethan se agotara corriendo por todas partes y se quedara dormido en el sofá, Gabriel se sentó a mirar a su hijo con ojos llenos de amor. La sala de estar estaba ahora llena de juguetes, con pequeños coches de plástico esparcidos por el suelo. Algunas migas de galletas se habían caído sobre la alfombra. Antes, Gabriel nunca habría aceptado tal desorden en su casa. Pero ahora, al ver las huellas que Ethan había dejado, solo sentía felicidad. Eran señales de vida, de alegría, de un niño que crecía en esa casa. Y Gabriel se dio cuenta de que eso era lo que la mansión realmente necesitaba. No una perfección fría, sino risas, pasos corriendo y el amor de una familia de verdad. Las semanas siguientes pasaron como un hermoso sueño que nadie se atrevía a creer que fuera real. Ethan iba a la mansión todos los fines de semana. Y durante la semana, Gabriel seguía yendo al pequeño apartamento todas las tardes, como ya se había convertido en su costumbre. Pero poco a poco, Gabriel se dio cuenta de que no solo esperaba con ilusión ver a su hijo, también esperaba con ilusión ver a Scarlett. Fue algo tan lento y sutil que no se dio cuenta hasta que ya se había arraigado profundamente en su mente. Empezó a fijarse en pequeños detalles de ella a los que nunca antes había prestado atención. La forma en que sonreía cuando Ethan hacía alguna tontería, una sonrisa que iluminaba su rostro cansado, la forma en que hablaba de Ethan con los ojos brillantes de orgullo, de las nuevas letras que había aprendido en la escuela, del dibujo que le había hecho, de las preguntas inocentes que le hacía cada día. A Gabriel le gustaba escucharla. Podía pasar horas sentado, simplemente escuchando a Scarlett hablar de las cosas más cotidianas de su vida. Su voz era cálida y suave, y transmitía una fuerza tranquila que él admiraba cada vez más. Era una mujer que había criado sola a un hijo en las circunstancias más difíciles, que nunca se había rendido, incluso cuando la vida la había llevado al límite. Y aún así era capaz de sonreír, de amar,
de mirar al mundo con esperanza en los ojos. Scarlett también notó el cambio en la forma en que veía a Gabriel. Antes, para ella, solo había sido el frío propietario de una lujosa mansión, un hombre poderoso al que no se atrevía a mirar a los ojos. Pero ahora veía a un Gabriel completamente diferente. Lo veía arrodillarse en el suelo para jugar a los coches con Ethan, sin importarle que se le ensuciara su ropa. Lo veía responder pacientemente a cientos de preguntas de un niño de 4 años. Lo veía aprender a atarle los cordones de los zapatos a su hijo. Aprender a hacer un sándwich exactamente como le gustaba a Ethan. Aprender a contar cuentos de hadas, aunque su voz era tan torpe que hacía reír a Ethan hasta que no podía respirar. Este no era el jefe de la mafia que Chicago temía. Este era un hombre que intentaba con todas sus fuerzas convertirse en un buen padre, aunque nadie le enseñara, aunque tuviera que ir avanzando a tientas, paso a paso, y Scarlett no pudo evitar sentirse conmovida por ello. Los pequeños momentos comenzaron a acumularse como gotas de agua que caen en un vaso, lenta pero seguramente. Una noche, cuando Scarlett estaba agotada por un embarazo que había entrado en su 8º mes, Gabriel apareció en la puerta con una bolsa de comida de su restaurante favorito. No dijo mucho, solo le dijo que se sentara y descansara, y que él se encargaría de la cena. Puso la mesa, dispuso los platos, incluso cortó la comida en trozos más pequeños para que le resultara más fácil comer. Scarlett observó al hombre más poderoso de Chicago haciendo esas pequeñas cosas por ella, y tuvo que apartar la cara para ocultar sus lágrimas. Una semana más tarde, Gabriel llegó al apartamento con una mirada oscura y pesada en sus ojos. Scarlett lo reconoció inmediatamente. Ese día era el 3er aniversario de la muerte de Kate. No dijo nada, solo se dirigió en silencio a la cocina y comenzó a cocinar. Cuando Gabriel se sentó a la mesa, miró el plato que tenía delante y se quedó quieto. Era pasta con salsa de tomate, hecha como solía hacerla Kate, el plato que Kate le preparaba cuando había tenido un día difícil. Scarlett había aprendido la receta durante los años que pasó en la mansión, cuando Kate le enseñaba a cocinar en las tardes tranquilas. Recuerdo que Kate dijo que era tu plato favorito, dijo Scarlett en voz baja. Pensé que hoy lo necesitarías. Gabriel miró la pasta y luego miró a Scarlett y sintió que algo en su pecho comenzaba a derretirse. No era el dolor agudo de recordar a Kate, sino la calidez de saber que alguien le prestaba atención, que se daba cuenta de su tristeza y trataba de aliviarla a su manera. Comieron en silencio, pero era un silencio cómodo, no tenso. Ethan estaba dormido y de repente, el pequeño apartamento se sintió extrañamente acogedor. Gabriel miró a Scarlett sentada frente a él, con su vientre lleno y redondeado, el pelo recogido en un moño descuidado, el rostro sin maquillar, y se dio cuenta de que era hermosa. Hermosa de una forma que nunca había visto antes. No era la belleza glamurosa de las mujeres de las fiestas de la alta sociedad a las que había asistido, sino la belleza de la sinceridad, de la fuerza, de una mujer que había pasado por un infierno y aún conservaba un corazón bondadoso. Gabriel nunca había tenido intención de volver a amar a nadie después de la muerte de Kate. Pensaba que su corazón había muerto con su esposa. Pero allí sentado, en un apartamento estrecho, con un plato de pasta enfriándose sobre la mesa, se dio cuenta de que su corazón seguía latiendo, y latía por la mujer que tenía sentada frente a él. Llegó julio con las noches pegajosas y sofocantes del verano de Chicago. El embarazo de Scarlett había entrado en su 7º mes, cada día más pesado y dificultándole el sueño por las noches. Gabriel pasaba ahora la mayor parte de su tiempo libre en el pequeño apartamento. Preocupado por su salud, aunque ella siempre insistía en que estaba bien, había contratado a un obstetra privado para que la revisara cada semana. Le había comprado todas las vitaminas y suplementos que pudiera necesitar y había reservado el mejor hospital de la ciudad para el parto. Scarlett protestó al principio, diciendo que no necesitaba lujos como esos, que había dado a luz a Ethan sola en un hospital público y que había estado bien. Pero Gabriel no cedió. Dijo que el bebé que llevaba en su vientre sería el hermano de Ethan, y no permitiría que ningún niño relacionado con su hijo se viera privado de nada. Scarlett sabía que eso era solo una excusa, que Gabriel la cuidaba por ella, no solo por el bebé, pero no lo dijo en voz alta. Temía que si lo hacía, la frágil burbuja de felicidad en la que vivían se rompiera. Esa noche, Ethan dormía profundamente en la pequeña habitación después de un largo día de juegos en la mansión.
Gabriel llevó a madre e hijo de vuelta al apartamento por la noche, y cuando Ethan se quedó dormido, Gabriel se quedó. Scarlett se tumbó en el sofá con los pies apoyados en una almohada para aliviar la hinchazón, con el vientre elevado bajo la pálida luz amarilla de una vieja lámpara de mesa. Gabriel se sentó en la silla frente a ella, mirándola con una expresión que Scarlett no se atrevía a descifrar. De repente, el aire de la habitación se sintió diferente, pesado, pero no desagradable, como si algo estuviera esperando a ser dicho. Scarlett, dijo Gabriel, rompiendo el silencio, con voz baja y un temblor que ella nunca había oído antes. Hay algo que quiero decirte. Scarlett lo miró, con el corazón latiendo un poco más rápido. Adelante. Gabriel se quedó callado un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Era un hombre poderoso que había negociado acuerdos millonarios y se había enfrentado a los criminales más peligrosos sin pestañear. Pero ahora, sentado en un pequeño apartamento, con una mujer embarazada frente a él, se sentía como un adolescente torpe que intentaba confesar sus sentimientos por primera vez. Nunca quise que esto sucediera, comenzó, bajando la mirada al suelo. Después de que Kate muriera, pensé que mi corazón también había muerto. Pensé que nunca volvería a ser capaz de amar a nadie. Y lo acepté. Acepté vivir el resto de mi vida como un cascarón vacío. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Scarlett. Pero entonces descubrí lo de Ethan. Y te conocí de verdad, no como empleadora y ama de llaves, sino como dos seres humanos. Y todo cambió. Scarlett contuvo la respiración, sin atreverse a moverse, temerosa de que cualquier movimiento pudiera romper ese momento. Me enamoré de ti, Scarlett, dijo Gabriel, con voz firme y clara. No solo por Ethan, no solo porque seas la madre de mi hijo, sino por ti, por tu fuerza, por tu forma de sonreír, por la forma en que amas a tu hijo, por todo lo que eres. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Scarlett. No intentó detenerlas, no intentó ocultarlas. Había ocultado demasiado en su vida, y ya no quería seguir ocultando nada. Gabriel, susurró con voz cargada de emoción, yo también tengo algo que decirte. Respiró hondo, reuniendo todo el valor que tenía. Te he amado durante mucho tiempo, incluso antes de aquella noche. Sé que estaba mal porque eras el marido de Kate, porque Kate era alguien a quien quería como a una hermana mayor, pero no podía controlar mi corazón. Las lágrimas seguían cayendo mientras continuaba. Aquella noche, cuando te consolaba, sabía que estaba cruzando una línea, pero una parte de mí, la parte más egoísta y fea, no quería parar porque te quería, porque te había querido durante mucho tiempo y nunca me había atrevido a admitirlo. Y durante 4 años, mientras criaba a Ethan sola, seguía queriéndote. Cuando volví a trabajar en la mansión, al verte todos los días y no poder tocarte, seguía queriéndote. Intenté enterrar esos sentimientos. Intenté convencerme de que desaparecerían, pero nunca lo hicieron. Gabriel se levantó de la silla y se acercó al sofá donde yacía Scarlett. No la besó. Ambos sabían que era demasiado pronto para eso. Había demasiada historia entre ellos, demasiado dolor, demasiados secretos. Necesitaban tiempo para curarse antes de dar el siguiente paso. Pero él se sentó a su lado y le tomó la mano con delicadeza. Su mano era pequeña y cálida, dentro de la palma más grande de él. Luego colocó la mano de ella sobre su vientre embarazado y puso la suya sobre la de ella. En ese momento, el bebé dio una patada fuerte que ambos sintieron. Gabriel miró hacia abajo con sorpresa, luego miró a Scarlett con los ojos llenos de emoción. El bebé ha dado una patada, susurró, con voz llena de asombro, como si acabara de presenciar un milagro. Scarlett sonrió entre lágrimas. Quizás el bebé te está saludando. Se quedaron allí sentados en silencio, cogidos de la mano, sintiendo las pequeñas patadas de la vida que crecía dentro de ella. Y ambos sabían que sin importar lo que les deparara el futuro, ya no tendrían que enfrentarse a ellos solos. Septiembre llegó con los primeros vientos frescos del otoño de Chicago. Scarlett había entrado en la última semana de su embarazo, con el vientre tan grande que apenas podía agacharse para atarse los zapatos. Gabriel la había trasladado a ella y a Ethan a la mansión 2 semanas antes, reacio a dejarla sola en ese apartamento tan pequeño con la fecha del parto tan cerca. Lo había preparado todo, desde una sala de partos privada en el mejor hospital de la ciudad, hasta un equipo de médicos y enfermeras de guardia las 24 horas del día. Incluso había aprendido la respiración lama en Internet,
aunque Scarlett tenía que contener la risa cada vez que veía al jefe mafioso más poderoso de Chicago sentado allí practicando la respiración con un video instructivo. Esa noche, a las 2 de la madrugada, Scarlett se despertó con un dolor agudo y retorcido en el vientre. Supo inmediatamente lo que era. Ya había pasado por eso una vez con Ethan, sola en un frío hospital público. Pero esta vez era diferente. Esta vez, cuando gritó, Gabriel estuvo a su lado en cuestión de segundos. Llevaba 2 semanas durmiendo en la habitación de al lado, incapaz de alejarse más de un paso de la puerta de Scarlett. A partir de ahí, todo fue muy rápido. Un coche los llevó al hospital en plena noche. El equipo médico estaba listo, como si todo hubiera sido planeado con mucha antelación. Scarlett fue llevada a la sala de partos y Gabriel permaneció con ella desde el principio hasta el final. Le cogió la mano con fuerza durante cada contracción, le secó el sudor de la frente y le susurró palabras de ánimo, aunque su propia voz temblaba de miedo. Era la primera vez en su vida que Gabriel presenciaba un parto y se dio cuenta de que hasta ese momento nunca había comprendido realmente la fuerza de las mujeres. Scarlett, la pequeña mujer que antes le había parecido frágil, estaba luchando contra un dolor que él ni siquiera podía imaginar. Apretó los dientes, empujó, lloró, pero no se rindió. Y entonces, tras largas e interminables horas, el llanto de un bebé llenó la habitación. El primer llanto, claro y fuerte, como una declaración al mundo de que había llegado una nueva vida. Gabriel se quedó allí, observando cómo el médico colocaba al bebé sobre el pecho de Scarlett, y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No intentó ocultarlas. No le importaba que un jefe de la mafia no debiera llorar. En ese momento, no era Gabriel Reyes, jefe de la familia Reyes. Era simplemente un hombre que presenciaba el milagro de la vida. «Es una niña sana», anunció el médico con una sonrisa. «Pesa exactamente 3 kilos». Scarlett lloraba y reía al mismo tiempo, mientras abrazaba a su pequeña hija. Miró a Gabriel, con los ojos enrojecidos por el cansancio, pero brillantes de felicidad. «Mía», susurró. «Quiero llamarla Mía». Gabriel asintió con la cabeza, incapaz de hablar porque se le había cerrado la garganta. Miró a la diminuta bebé en brazos de Scarlett, con los ojos aún cerrados, la piel roja y arrugada de los recién nacidos. No era su hija biológica. Sabía que ese bebé era fruto de otra relación con un hombre que había desaparecido cuando se enteró de que Scarlett estaba embarazada. Pero cuando Gabriel miró a Mia no vio nada de eso. Solo veía a un bebé, la hermanita de Ethan, la hija de la mujer que amaba, y eso era suficiente. «¿Quieres cogerla?», preguntó Scarlett en voz baja, con voz cansada pero llena de amor. Gabriel dudó un segundo, temeroso de que sus manos ásperas pudieran hacer daño a la frágil niña, pero luego cogió con cuidado a Mia de los brazos de Scarlett y la sostuvo con una delicadeza que nunca imaginó que poseía. Mia abrió los ojos y miró a Gabriel con la mirada nublada de un recién nacido. Y en ese momento, Gabriel tomó una decisión. «Mia será mi hija», dijo con voz firme y sin vacilar. «La amaré, la cuidaré y la protegeré como si fuera mía. Porque la familia no se define por la sangre. La familia se define por el amor». Scarlett lo miró y las lágrimas volvieron a brotar, pero eran lágrimas de felicidad, lágrimas de una mujer que finalmente había encontrado un refugio después de años de vagar. Diciembre llegó con los primeros vientos fuertes del invierno y la nieve blanca cubriendo el jardín de la mansión. Pero dentro de la casa, el aire era cálido y rebosaba de alegría. Hoy era el día de la boda de Gabriel y Scarlett. Habían elegido una ceremonia pequeña, sin espectáculo, sin cientos de invitados como las bodas de la alta sociedad a las que Gabriel había asistido alguna vez. Solo las personas que realmente importaban, las que habían sido testigos de su viaje de la oscuridad a la luz. Thomas, el leal mayordomo, estaba de pie al borde del jardín, con los ojos nublados por las lágrimas. Había visto crecer a Gabriel, lo había visto amar a Kate, perder a Kate, luego ahogarse en el dolor durante 3 años, y ahora veía a Gabriel sonreír de nuevo. Una sonrisa verdadera, no la fría sonrisa social de obligación, sino la sonrisa de un hombre feliz. Rosa, la vecina que había ayudado a Scarlett a cuidar de Ethan durante 4 años, estaba sentada en la primera fila con Mia en brazos. La niña de 3 meses dormía plácidamente, sin saber que hoy era el día más importante de la vida de su madre. Rosa miró a Scarlett
con su sencillo pero elegante vestido de novia blanco, y no pudo contener las lágrimas. Había visto a Scarlett luchar por la vida. La había oído llorar a altas horas de la noche cuando creía que nadie la oía. Había temido que la joven nunca encontrara la felicidad. Pero ahora, al ver a Scarlett caminar hacia el altar con una sonrisa radiante, Rosa supo que todas sus preocupaciones se habían disipado. Y Ethan, el niño de 4 años con su pequeño traje, tenía la tarea más importante de su vida. Llevaba un cojín de terciopelo rojo con 2 anillos de boda encima, caminando con la seriedad de un soldado. Tenía el rostro tenso por la concentración, las cejas fruncidas y los ojos fijos en los anillos, como si fueran a caerse si bajaba la vista un solo segundo. Gabriel miró a su hijo y tuvo que contener una sonrisa. Antes de la ceremonia, Ethan le había preguntado al menos 10 veces sobre su tarea. Había practicado una y otra vez cómo sostener el cojín de la manera correcta y se había preocupado tanto que apenas pudo desayunar. Para el niño no se trataba solo de la boda de sus padres. Era el día en que su familia se completaba oficialmente. Cuando Scarlett llegó junto a Gabriel al altar, decorado con flores blancas y velas encendidas, se miraron en silencio. No necesitaban palabras. Sus ojos lo decían todo. Habían recorrido un largo camino para llegar a ese momento. Desde aquella fatídica noche 5 años atrás, pasando por 4 años de secretismo y soledad, por el dolor de perder a Kate, por el perdón y la curación, y ahora estaban allí, listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Antes de que comenzara la ceremonia, Gabriel había hecho algo importante. Estaba solo en su habitación privada, mirando su mano izquierda, donde había descansado durante 6 años el anillo de boda de Kate. Nunca se lo había quitado desde el día en que Kate se lo deslizó en el dedo en su boda. Se había convertido en parte de él, un hilo que lo unía a su difunta esposa. Pero hoy Gabriel se quitó lentamente el anillo, no porque hubiera olvidado a Kate. Nunca lo haría. Kate fue su primer amor, la mujer que le enseñó a amar, una parte inolvidable de su corazón, pero entendía que para aferrarse al futuro tenía que liberarse del pasado. No para liberarse de Kate, sino para liberarse del dolor, del apego, de la culpa de seguir viviendo mientras ella ya no estaba. Guardó el anillo en una pequeña caja junto con la foto de boda de él y Kate. La conservaría para siempre, como un recuerdo sagrado, pero su dedo ya estaba listo para llevar un nuevo anillo, una nueva promesa, un nuevo amor. Cuando Gabriel y Scarlett intercambiaron los anillos, Ethan se quedó a su lado con una sonrisa de oreja a oreja, porque había cumplido su misión a la perfección. Mia seguía durmiendo en los brazos de Rose, tranquila, sin saber que a partir de hoy tenía oficialmente un padre. Y cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Gabriel besó a Scarlett por primera vez desde que se confesaron sus sentimientos. Un beso suave, pero que contenía todas las promesas del futuro. Habían pasado 3 años desde el día de la boda en el jardín cubierto de nieve blanca. 3 años llenos de risas, de felicidad, de una familia que finalmente se había encontrado después de tantas tormentas. La familia Reyes de hoy no se parecía en nada a aquellos primeros días en los que Gabriel siguió a Scarlett a un pequeño apartamento en las afueras de Chicago. Gabriel tenía ahora 40 años. Le habían salido algunas canas en las sienes, pero sus ojos brillaban más que nunca. Seguía dirigiendo el Imperio Reyes, pero había cambiado su forma de trabajar. Ya no trabajaba 18 horas al día como solía hacerlo. Dedicaba tiempo a su familia, a cenar juntos, a las mañanas de los fines de semana, a llevar a los niños al parque. Había aprendido que el dinero y el poder no significaban nada si no había nadie con quien compartirlos. Scarlett tenía ahora 30 años y ya no era la silenciosa ama de llaves que había sido antes. Gabriel había creado una fundación benéfica en nombre de Kate, dedicada a ayudar a madres solteras en circunstancias difíciles, y Scarlett la dirigía. Había encontrado un nuevo propósito: ayudar a mujeres como ella había sido en su día, mujeres que luchaban solas sin nadie a su lado. Cada vez que Scarlett veía a una joven madre recibir ayuda de la fundación, recordaba los años en los que crió a Ethan ella sola y sabía que estaba haciendo lo correcto. Ethan tenía 7 años. Era un niño inteligente y travieso que cursaba segundo curso en uno de los mejores colegios de Chicago. Seguía teniendo los mismos ojos negros que su padre. Seguía teniendo la costumbre de inclinar la cabeza cada vez que algo le despertaba la curiosidad. Y por fin tenía un perro.
un Golden Retriever de pelo dorado al que Ethan había llamado capitán. Gabriel había cumplido la promesa que le había hecho el día en que el niño le preguntó, ¿puedo tener un perro? Justo después de enterarse de que Gabriel era su padre. Capitán era ahora un miembro inseparable de la familia, corriendo por la mansión y durmiendo a los pies de la cama de Ethan todas las noches. Y Mia, de 3 años, se había convertido en la princesita de la casa de los reyes. Tenía el pelo castaño y rizado de su madre, su sonrisa radiante y la capacidad de hacer que Gabriel hiciera todo lo que ella quería con una sola mirada. Aunque no era su hija biológica, Gabriel quería a Mia tanto como a Ethan. Había puesto su nombre en el certificado de nacimiento, la había adoptado oficialmente y a sus ojos, Mia era su hija en todos los sentidos. Cada año, en el aniversario de la muerte de Kate, toda la familia iba junta a visitar su tumba. Gabriel depositaba las flores blancas que tanto le gustaban a Kate sobre la lápida, luego se sentaba y le contaba cómo era su vida, cómo estaba creciendo Ethan, cómo Mia había empezado el preescolar, cómo Scarlett y la Fundación Benéfica llevaban el nombre de Kate. Creía que Kate estaba en algún lugar sonriéndoles desde arriba. Quizás ella había guiado todo hacia este momento, trayendo a Scarlett a su vida por una razón que él nunca hubiera podido imaginar. Y cada noche, antes de dormir, Gabriel miraba a Scarlett acostada a su lado, echaba un vistazo a las habitaciones de Ethan y Mia, escuchaba la respiración constante de Captain al final del pasillo y se sentía agradecido. Agradecido por aquella tarde de viernes en la que una extraña intuición le empujó a seguir a la ama de llaves embarazada. Agradecido por no haber ignorado esa curiosidad, por no haber seguido viviendo como un fantasma dentro de una mansión vacía. Si no hubiera seguido a Scarlett aquel día, nunca habría sabido que tenía un hijo. Habría seguido desperdiciando su vida en el dolor y la soledad, sin saber que la felicidad estaba justo delante de él, a solo un viaje en autobús de distancia. Esta historia ha terminado, pero las lecciones que deja atrás perdurarán. Una lección sobre la familia, que la familia no se define por la sangre o los papeles, sino por el amor y la conexión. Gabriel no dio a luz a Mia, pero ella seguía siendo su hija. Scarlett no era la mujer que Gabriel eligió amar desde el principio, pero se convirtió en el gran amor de su vida. Una lección sobre el perdón, que a veces los secretos se guardan no por egoísmo, sino por amor. Scarlett ocultó a Ethan no porque quisiera quitarle a Gabriel a su hijo, sino porque quería proteger a Kate, proteger su matrimonio. Y cuando Gabriel lo entendió, eligió el perdón en lugar de la ira. Eligió construir en lugar de destruir. Una lección sobre la esperanza, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gabriel pensó que su vida había terminado cuando Kate murió, pero el destino le dio una segunda oportunidad y él la aprovechó. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuánto hayas perdido, siempre hay esperanza para un mañana mejor. ¿Y tú? ¿Cómo te ha llegado esta historia del corazón? ¿Alguna vez has vivido momentos en los que sentías que no había salida y entonces algo inesperado lo cambió todo? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Nos encanta escuchar tus historias, tus sentimientos desde lo más profundo de tu corazón. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón me gusta para apoyar nuestro canal. Comparte este video con tus seres queridos, con aquellos que puedan necesitar un poco de esperanza y fe en la vida. Y si aún no te has suscrito, hazlo y activa las notificaciones para no perderte las emotivas historias que te traemos cada día. Gracias por quedarse con nosotros hasta el último momento de la historia. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz cada día. Crean siempre que la felicidad les espera más adelante. A veces, solo hay que tomar una decisión, dar un paso o pasar una tarde siguiendo a alguien que nunca esperaban. Adiós, nos vemos en el próximo video.